observen esto y es bien importante. Dice que la autoridad fiscal podrá presumir, ¿sí? Esto es muy interesante. Podrá presumir, o sea, no es una realidad tácita, simplemente dice, yo observo y presumo con toda la información que tengo a mi alcance, excepto que tú pruebes en contrario, que no existe una razón de negocios cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. Dicho de otra manera, cuando tú me digas que perdiste dinero y en consecuencia, o sea, que perdiste en el negocio económicamente hablando y que en consecuencia vas a tener un menor pago de impuestos, o bien que tiene que ser disminuido el pago de las contribuciones o de los impuestos derivado del resultado económico, de tus operaciones financieras. ¿Sí? Eso es lo que debemos de acotar acá. Pero también dice que la autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios cuando este beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal hubiera sido más gravoso. Dicho de otra suerte, señor contribuyente, ¿por qué hizo 3 contratos de prestación de servicios, cualquiera que estos sean, pudiendo haber hecho uno solo? ¿Por qué si pudo haber contratado un solo despacho de publicidad tal vez para que le hiciera el diseño de su marca, etcétera? ¿Por qué contrató a 3? ¿Por qué no se fue con uno solo? Punto número 1. El segundo, y así lo hemos observado en la redacción que tiene esta cláusula, este artículo, perdón. ¿Por qué de los 3 que tuviste en cotización elegiste el más caro? ¿Por qué no el menor? ¿Por qué hiciste todo como para que a presunción de la autoridad tuvieras mayores gastos deducibles para poder disminuir la base gravable y pagarme menos impuestos? Si mi intención es que me pagues más impuestos, ¿ok? Entonces hay que observar esta razón de negocios. Esta recaracterización, ¿cómo la podemos observar, señores caballeros? Dice que si tú tenías la oportunidad, como lo podemos ver en la imagen, de llegar en 3 pasos al logro de tus objetivos, podrás recaracterizarlo, si es que lo hiciste, en 5 pasos. ¿Cómo la ven? Que es lo que acabo de compartir, ¿no? Oye, ¿pudiste haber hecho una menor cantidad de operaciones o más económicas, si es prudente decirlo, y lo hiciste a la inversa? Y eso genera una disminución de la base gravable. No me gusta, no te creo, y entonces podré presumir que hiciste algo indebido, que hiciste trampa en mi contra, ¿sí? ¿Qué es un beneficio fiscal? Fíjense bien. Cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Cualquier reducción, cualquier eliminación o diferimiento temporal. Si la autoridad dice, es que tú me debiste haber pagado en el mes de agosto, pero por aquellas travesuras que observo, me pagaste hasta el mes de diciembre. Eso no me gusta. Ese es el diferimiento. ¿A través de qué? Observen cómo la autoridad nos lleva a una complicación de entendimiento. Dice, todo aquello que has hecho con mayores deducciones, que aproveches exenciones, no sujeciones conforme a la ley, no reconocimiento de una ganancia o un ingreso acumulable, o tengas también ajustes a tu favor al contribuyente de la base imponible, o que hayas acreditado contribuciones, o sea, impuestos a tu favor que generen el no pago o un menor pago en el mes correspondiente, en el año correspondiente, tampoco lo veo bien. Si todo esto se da, entonces tendrán una caracterización para poder llevar a cabo esto. O también cambiaste de régimen fiscal y eso te favoreció. Todo esto lo considera un abuso la autoridad, así como está redactada la norma, ¿de acuerdo? Entonces, yo les preguntaría de primera mano, caballeros, señoritas, si el empresario les pregunta que qué es un beneficio económico razonablemente esperado, aquí hay 2 preguntas adicionales. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Primero. Y segundo, ¿cómo lo estaríamos explicando? ¿Qué es un beneficio económico razonablemente esperado en la terminología a nivel rancho, como digo yo, a nivel más simple de diálogo con el empresario?
¿Cómo le decimos que es un beneficio económico razonablemente esperado, señoritas y caballeros? ¿Y cómo lo vamos a demostrar a la autoridad? ¿Ok? Esas son otras dos preguntas. Entonces, dice en el artículo 5A que se considera como tal cuando las operaciones del contribuyente busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de los bienes que sean de su propiedad, probablemente pues en relación a que tengas una mayor depreciación, ¿no? Y a mejorar su posicionamiento en el mercado, entre otros. O sea, dice, esto es lo que a mi memoria viene, pero a la hora que estemos sentados en la discusión técnica jurídica, yo puedo, dijera la autoridad, yo puedo ampliar esta opinión y decirte que no creo nada de lo que tienes. Compruébamelo. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a la pregunta. ¿Cómo explicamos al empresario que es un beneficio económico razonablemente esperado y cómo le demostraremos a la autoridad esto? Sigue la redacción indicándonos que para cuantificar esto, se considera la información contemporánea relacionada a la operación objeto de análisis, incluyendo el beneficio económico proyectado. Y aquí destacamos esto, señoritas y caballeros. El beneficio económico proyectado. Esto lo destacamos, o lo destaco yo, si me lo permite. ¿Cómo voy a amplificar o cómo voy a comprobar ese beneficio proyectado? En la medida en que esta información esté soportada y sea razonable. Otra vez, ¿dónde está que yo lo que digo lo tengo en soportes documentales, electrónicos o físicos? Me dices que no tuviste alternativa, que esta era tu mejor opción, todo lo que nosotros podamos vertir en esta opinión. ¿Cómo está soportada? Y veré, dice la autoridad, en mi análisis, si hay razón o no, si es razonable o no. Y bueno, dice que el beneficio fiscal no se va a considerar, por dos razones, dentro del beneficio económico. Simplemente con todo lo que es financiero, la autoridad podrá presumir que tenga un impacto desfavorable a ojos de la autoridad en el pago de las contribuciones y que ellos van a caracterizar todo lo anterior y en consecuencia yo tendré que pagar mayores contribuciones con sus debidas actualizaciones, recargos y potenciales sanciones. No sin dejar de observar que probablemente también caigamos en algún supuesto de delito. ¿De acuerdo? Muy atentos con esto. El año pasado, esta cláusula hacía mención de que no iba a tener una consecuencia penal en 2020. En 2021 dice que también incluye las consecuencias penales. Eso es como va acotando la autoridad mayor, mayor, ¿qué les puedo decir? Como ponemos una cerca de menor movimiento a todo el contribuyente. Nos va cerrando la opción de que tengamos un cuadro de acción más amplio. Demuéstrame todo, hazlo correctamente, dime que sí, dime que no, y de acuerdo a mi análisis, yo te diré si caes en un supuesto indebido o no. Donde aquí los abogados, si ustedes han escuchado la temática de los abogados, tienen su propia opinión de hasta dónde se logrará el avance positivo o no, hasta dónde hay una legalidad, hasta hay una constitucionalidad, hasta dónde hay una violación de derechos internacionales. Todo lo que podamos considerar es razonable y es aceptable, señoritas y caballeros. Nada más que yo vertiré mi opinión o sustentaré mi opinión siempre. Hay que evitar llegar a esas instancias en la medida posible, porque quizá el medio de defensa que puede establecer desde el contrato con el abogado que va a hacer razonablemente su tarea, ya significa un impacto financiero negativo para el empresario. Y esto puede ser catastrófico en las finanzas. Y algo más razonablemente considerado es, y si nos vamos a juicio, ¿qué tanta certeza hay de éxito en ese juicio? El abogado nos va a decir, no te preocupes, vámonos a juicio, hay elementos. Y puede ser que muchos, de acuerdo a lo que hemos compartido en diversos foros de defensa fiscal, defensa penal y demás, sea congruente la observación del abogado que diga, no tiene pies ni cabeza, por llamarlo coloquialmente. Pero ese es el punto de vista nuestro. A la hora de vertir las opiniones jurídicas y de que la autoridad, mediante sus mecanismos,
en el análisis de los jueces y demás nos den respuesta, puede ser que no proceda nuestro dicho, haya razón o no, ¿de acuerdo? Entonces, mucha atención con esto, de tal suerte que nosotros, contadores, es una razonabilidad, una definición, una opinión que en su oportunidad algún buen amigo, que también es mi socio de negocios en la ciudad de Guadalajara, contador muy exitoso, nos decía, el contador es el que conoce el negocio, el contador es el que sabe cómo está la situación de la empresa. Entonces, el primer punto de apoyo para una defensa fiscal es el contador. Y hay otras versiones de gente experta en la materia, abogados fiscalistas, que dicen, entre comillas, el primer abogado del contribuyente es el contador. Somos los primeros, la primera barrera, o la primera piedra, si lo corrijo, la primera piedra de defensa fiscal. Nosotros somos los que podemos aportar todos estos elementos. Nada más que ahí empezamos con estas condiciones. ¿Ok? Esto es lo que se modifica para 2021. Entonces, la expresión de razón de negocios será aplicable con independencia de las leyes cuando se regule el beneficio económicamente razonable esperado por el contribuyente. Y obviamente las autoridades fiscales en sus observaciones se limitarán a la determinación de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes. Ese es su ámbito de interés, por supuesto. Sin prejuicio de las investigaciones, ojo con esto, atentos con esto, disculpen, sin prejuicio de las investigaciones y la responsabilidad que pudiera originarse con relación a la comisión de los delitos contenidos en el propio código. ¿Qué podemos vertir en esa opinión, señoritas Caballero? Dice, yo te voy a revisar si es que no es congruente el pago de las contribuciones, si es que tuviste una mayor cantidad de deducciones, etcétera, etcétera. Eso yo lo voy a revisar, pero me reservo el derecho de opinión de que de ahí surja la posibilidad de mi investigación de que hayas caído en un supuesto de un delito considerado por el Código Fiscal de la Federación. Muy atentos con esto, porque ya lo veremos también casi al final del material, pero acoto de una vez, hay delitos muy peligrosos que están en el Código Fiscal desde hace muchos años. Si quieren nada más, podemos verlo de 2014 a la fecha, que es donde se hace mención de una reforma fiscal muy importante en nuestro país, y que así fue. Pero el 108 del Código Fiscal de la Federación, señoritas y caballeros, hace referencia a que aquellos que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omitamos total o parcialmente el pago de alguna contribución, se considera un delito para ojos del Código Fiscal de la Federación, que tendría como consecuencia la privación de la libertad. Mucha atención con ello. Dentro de eso, en el propio 108, reitero, esto está en el material, y así iré trabajando con esto, ¿no? Habrá consideración de que les comente qué dice el Código Fiscal, pero que en el material no viene, pues obviamente, en el orden que lo vamos refiriendo, ya que estamos conteniendo lo que habíamos hecho mención en la parte armónica. Este mismo 108 nos hace referencia, el 108 del Código Fiscal, que nosotros, señoritas y caballeros, que nosotros podremos caer en los supuestos, hablo del contribuyente, obviamente, cuando no enteremos los impuestos trasladados o retenidos. Si yo tengo un impuesto, en el caso específico del IVA, que me fue trasladado, que tengo que pagar, o que trasladé y que tengo que pagar, perdón, o que retuve ISR o IVA, cualquiera de las dos opciones, señoritas y caballeros, y no las pagué, inclusive podemos agregar en tiempo y forma, dicho de otra suerte, si yo retuve en el mes de junio 2021 ISR por salarios, ISR por el pago de dividendos, en el IVA la misma situación de dividendos, de honorarios profesionales, o el IVA también por honorarios profesionales, y no lo pagué el 17 de julio, que ese es en tiempo y forma,
entonces puedo caer en un supuesto de un presunto delito fiscal. ¿De acuerdo? Muy atentos con esto, por favor. Entonces, hemos escuchado versiones de los colegas que nos dicen, es que el empresario dice que es su dinero y que no quiere pagar el IVA ni quiere pagar las retenciones. Eso es confuso y probablemente entendible ante la ignorancia técnica del cliente, ¿no? Pero el fisco nos dice otra cosa. Gregorio, desde la Ciudad de México, en base al artículo 26 del Código Fiscal referente a los responsables solidarios, entiendo que el SAT me impone a mi empresa, impone a mi empresa un crédito fiscal, y si la empresa lo alcanza a cubrir el crédito fiscal 100%, entiendo que el pago lo realizarán los socios accionistas. La pregunta es, ¿habrá alguna manera de brindar los bienes patrimoniales de los socios para evitar que se pueda cobrar con estos mismos? Bueno, presuntamente, y bueno, ahorita aportamos el análisis de esta responsabilidad solidaria. Dame un minuto nada más para concluir con esto, si eres tan amable. Decíamos entonces, si es que la autoridad nos refiere a que derivado de ese análisis caemos en los supuestos para que la autoridad nos sancione y puede dar nacimiento a otra cuestión de consecuencias penales, no se limitará con la circunstancia. Tiene la capacidad a partir del artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Muy atentos con eso. De acuerdo a mi opinión, señoritas y caballeros, entonces, ¿qué tenemos acá? Para verlo en resumen. En 2020 había una sanción administrativa, no había sanción penal. ¿De acuerdo? En esta recaracterización. La administrativa, pues el pago de las propias contribuciones determinadas, actuaciones y recargos. Pero en 2021 está la sanción administrativa y también puede ser la penal. ¿Qué entenderemos por razón de negocio, señoritas y caballeros? Y en ese sentido, sustento mi opinión en las normas de información financiera. Las normas de información financiera dentro de los postulados básicos hacen referencia a la sustancia económica. Y esta la debemos de entender como que debe de prevalecer o de respetarse el fondo sobre la forma. Respecto a las operaciones que hace la entidad económica, que para efectos de las normas de información financiera son transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Aquello que está llevando a cabo y que omitiré tiempo en este momento por obvias razones de explicar esos conceptos de las normas de información financiera. Es todo aquello que lleva a cabo la empresa, con externos e internos. ¿De acuerdo? Respecto a su realidad económica y no en la forma jurídica. Aquí compartimos entonces y aporto, las normas de información financiera son obligatorias para todos los contadores. Son obligatorias. ¿Podemos tener responsabilidad profesional por no haberlas aplicado? Sí, sí la podemos tener de acuerdo al Código Civil Federal en relación a nuestra responsabilidad profesional. ¿De acuerdo? Ahí estamos transparentes con esta situación. ¿Las leyes fiscales hacen referencia a la norma de información financiera tácitamente? No, no lo hacen. ¿Pueden tener consecuencias fiscales la no aplicación de las normas de la información financiera? La respuesta es sí. Hay tesis correspondientes de parte de la Corte en diferentes razonamientos en que la autoridad puede decir que determinó un crédito fiscal o un daño hacia el contribuyente por unas razones o una infracción del contribuyente, discúlpenme, cuando no se hayan utilizado las normas de información financiera correspondientes. Y hay varios casos, haciendo referencia a esto del fondo sobre la forma. Déjenme preguntarles rápidamente y si alguien tiene a bien participar. Es muy interesante que participen porque así veremos la interacción. No se trata, disculpen, aclaro, no se trata de evaluar su capacidad, no. Se trata de fortalecer nuestra opinión, la cual tendremos que dar respuesta a nuestro cliente en el caso de que la autoridad lo quiera sancionar, porque yo soy su contador y me confía en el hecho de que vamos a hacer ello. Entonces, mi responsabilidad, colegas, primero,
es la parte de la información financiera, de los estados financieros, que son consecuencia del registro contable. Esa es mi responsabilidad principal. No es mi responsabilidad, es una opinión personal. No es mi responsabilidad únicamente calcular impuestos y decirle cuánto soy de impuestos. Eso, aunque yo no esté, lo va a tener que hacer, lo va a tener que pagar. ¿Sí? Ahí muy atentos con eso. Entonces, mi responsabilidad profesional es la generación de la información financiera, incluyendo las contribuciones que se tuvieran que pagar. Pero no es mi tarea principal ver si se pagan o no se pagan impuestos. Esa es una opinión que con mucho gusto comparto con ustedes. Pregunto en este sentido y dejo abierta la opción de que sean tan gentiles de responder. Si yo les digo de primera mano, como contador, que el CFDI, reitero, de primera mano, no tiene relevancia financiera, ¿qué opinan, señoritas y caballeros? Para observar esto del fondo sobre la forma, ¿ok? Ahí dejo esa primera pregunta. La segunda, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, señoritas y caballeros, no establece la obligación de llevar contabilidad. Es incorrecto. Si lo tienen a la mano, su Código Fiscal de la Federación, amablemente sugiero que lo revisen. Laura, quisiera saber si hay un libro que hable totalmente de las NIF fiscalmente. Laura, muy amable por tu pregunta y de una vez respondo. Las NIF nada tienen que ver con lo fiscal. La norma de información financiera, Laura, supongo que eres contadora. A ti a todos les pregunto, ¿existe la contabilidad fiscal? Pero respondiendo, que hable las NIF fiscalmente, las NIF no son para efectos fiscales. Tienen consecuencias fiscales. ¿De acuerdo? Tienen consecuencias fiscales y ahorita me tomaré unos minutos para poder hacer opinión de ello. Me voy a comprometer, que luego ando de hablador, pero con mucho gusto. Yo sé que mi colega Martín Rojas es el experto en normas de información financiera aquí con Sinergia Inteligente, pero si me lo permiten y llegan a un acuerdo con el ingeniero Soledad, podemos tener alguna sesión de una plática gratuita, hora y media, y les diré mi opinión respecto a las normas de información financiera con relación a lo fiscal. Si esto lo permite, reitero, yo me comprometo a respetar la promesa que hago, pero siempre y cuando Sinergia Inteligente lo autorice y se ponga de acuerdo con todos ustedes. Lo tomará en consideración si lo hace abierto a todo el público o a los que participaron nada más en el seminario. Eso lo dejo a criterio del ingeniero Soledad y de todo el equipo. Si me dicen, discúlpame, pero no andes ofreciendo lo que no somos nosotros promotores, también es respetable. Y bueno, pues si mandan un correo, a lo mejor hacemos algo diferente. Rosalba, desde Durango, bueno, excelente que estén desde allá del norte. Tiene razón, se registran transacciones no CFDI, perfecto. Gracias, Rosalba. Entonces, ¿el CFDI es para efectos contables? La respuesta tácita, no, de ninguna manera. El CFDI es para efectos fiscales. En consecuencia, señoritas y caballeros, espero no lastimar la sensibilidad de nadie. Aquel contador, aquel despacho que diga que la contabilidad se registra en base a CFDI, comete un error gravísimo. La contabilidad se registra en base a normas de información financiera. ¿De acuerdo? Muy atentos con esto. Entonces, ¿cuáles son las opiniones respecto a la contabilidad? Primero, que las operaciones sean legales, que haya documentación comprobatoria. Miguel Ángel, desde la Ciudad de México, ay, perdón, se está moviendo esto. Miguel Ángel, sí tiene relevancia el CFDI, ya que es la información que determina las operaciones de la empresa y cuenta con la misma de la autoridad. Discúlpame, Miguel Ángel, acabo de decir que no y lo reitero. No, el CFDI no tiene la información que determina las operaciones de la empresa. Ahorita te pongo un ejemplo. Hay operaciones fundamentales que no tienen CFDI. Ahorita les pongo un ejemplo. ¿Listo? Luciana, no, las NIF solo son de información financiera.
Las NIF solo son la información financiera. Sí, pues es la información contable, la información financiera que generamos. En consecuencia, el CFDI no tiene ningún impacto, señoritas y caballeros, no tiene ningún impacto para efecto del registro contable. Tenga o yo no el CFDI, señoritas y caballeros, si se llevó a cabo la operación, ya sea como ingreso o como gasto, esta se registra contablemente. Que sea para consecuencias fiscales, acumulable, no acumulable o deducible, o no deducible, eso es fiscal, no es contable. ¿De acuerdo? No, es fiscal. Yo puedo tener todos los argumentos para que en mi contabilización, como dice el slide, en mi contabilización le diga, pues sí, yo, en este caso, voy a poner el ejemplo de ustedes, yo pagué el curso, hice el depósito, me enviaron el material, estuve presente, aquí está todo, y aparte tengo el reconocimiento, etcétera, etcétera. Todo está, pero no tengo el CFDI. Pregunto, ¿en tu contabilidad vas a registrar que pagaste el curso? ¿Vas a registrar que tuviste ese gasto, si es que lo consideras así, o es inversión, depende cómo lo registres? ¿O porque no hay CFDI, no lo registras en tu contabilidad? Diferente es que el fisco te diga, oye, registraste esto, pero es no deducible a los ojos que yo tengo, porque lo que me interesa es que me paguen más impuestos. Porque en esa premisa, mis queridos colegas, los que hacen referencia o los que consideran que sí, es si a mí me pagan un servicio, si ustedes me depositan un servicio y nunca intercambiamos CFDI, si ustedes me pagan un servicio y no intercambiamos CFDI, la autoridad fiscal me dirá, ¿ese es ingreso no acumulable porque no tiene CFDI? ¿O será independiente que tenga el CFDI o no? Es un punto. Y el segundo, yo, aunque no haya CFDI, pero sí recibí el dinero, ¿tengo la responsabilidad o la obligación financiera de registrar el ingreso? La respuesta es sí. Sé que esto puede ser confuso, pero así es, señoritas y caballeros. Muy bien. Entonces, debida contabilización es un concepto para efectos deducibles, artículo 27, fracción cuarta, ley del impuesto a la renta. Para que un gasto, un costo, sea deducible, ¿de acuerdo? Debe de estar, perdón, debidamente contabilizado y restarse una sola vez. Artículo 27, fracción cuarta de la ley de impuestos a la renta, en requisitos de las deducciones. Y aclaro, en la defensa fiscal, cuando esto la autoridad lo refiere, los abogados tienen que comprobar, señoritas y caballeros, que se hizo el registro en base a normas de información financiera. Por eso reitero, ¿las normas de información financiera tienen consecuencias fiscales? Sí. ¿Están referidas tácitamente? No. Mucha atención con lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, caballeros, señoritas contadores, somos responsables de la información generada para efectos contables con base en las normas de información financiera. Si no, estamos violentando el procedimiento del debido registro que la autoridad pudiera hacer que nos revierta en una revisión fiscal. Destinado o congruente con que soportemos la sustancia económica. Fondos sobre la forma. Dicho de otra suerte, ¿cuál es la realidad de la operación independientemente que el contrato diga otra cosa? Si la autoridad nos comprueba que la realidad económica fue diferente, así es, no impacta el CFDI, es que se debe separar lo fiscal de lo financiero, sí, pero hoy por hoy creo que le da más importancia al CFDI. Tienes toda la razón. El gremio contable, lamentablemente, le ha dado importancia al CFDI para efectos contables que, desde mi punto de vista, no tendría ninguna razón de ser. Ya lo comparto y lo digo en mi nombre. Si a mí me dicen, yo así me hablo, porque me quiero mucho, José Luisito Arroyo, ¿te interesa el CFDI? A mí, como contador de manera inicial, no. Cuando llegue la parte fiscal, le daré la relevancia que tiene. Pero para efecto contable, yo requiero de otras tareas que se cumplimenten en todos ellos. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención. No vayan a decir, afortunadamente creo que está grabado, que yo
que yo dije que el CFDI no sirve para nada. Reitero, para efectos financieros no me es útil. Perdón, dije lo contrario. Para efectos fiscales sí me es útil. Para efectos financieros no lo es. ¿De acuerdo? No lo es. Porque tenga o no tenga este comprobante fiscal digital por internet, la operación ya está. Como acabo de decir, ya compré, ya vendí, y nada más para fortalecer y dejar en paz este tema de las normas de información financiera. ¿Ustedes tienen un CFDI de las depreciaciones? ¿Tienen un CFDI del ajuste anual por inflación? Y algunas otras consideraciones importantes que tendrán consecuencias fiscales, no existe. Otro concepto que vierto ante ustedes, no existe la depreciación fiscal. No existe la depreciación fiscal. Y las tasas de depreciación para efectos contables respecto a las fiscales son diferentes. No son las que dice la ley del impuesto a la renta. Eso lo dicen las normas de información financiera. Por ahí entonces tenemos estos huecos. Perfecto. El artículo 6, momento o de causación del impuesto. ¿Cuándo se causan las contribuciones? ¿O cuándo nace mi obligación de pagar? Cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho señaladas en la ley, conforme a la disposición vigente. ¿Qué dice la ley? Rápidamente, ahora hablaremos del IVA. ¿Y quién lo va? Analicemos esto también, el siguiente concepto. ¿Quién está obligado a autodeterminar y a pagar el impuesto o la contribución? El contribuyente. Fíjense bien. Entonces podríamos decir, ¿mi cliente está obligado a autodeterminar sus impuestos? La respuesta es sí. ¿Tiene la capacidad técnica para poderlo hacer? No. Por eso contrata a un contador. ¿Quién hizo el cálculo de estas contribuciones? El contador. Y el contador lo tiene que haber hecho en base a ley. En base a lo que la ley establece, y ahorita pondremos el ejemplo del IVA, donde lamentablemente hemos visto varios errores que han determinado situaciones que ahorita les voy a compartir. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo hace de manera correcta el contribuyente, la autoridad fincará un crédito fiscal con las acciones respectivas.